Bueno, pues entonces en esta ocasión vamos a ver los métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias que se van a encontrar como con esas iniciales EDO. Y lo primero que tenemos que ver es la definición. Dice aquí que una ecuación diferencial de primer orden de la forma diferencial de y sobre diferencial de x es igual a g de x por h de y, se dice que es separable o que tiene variables separables. Vamos a considerar, para poder solucionar por el primer método, vamos a considerar primero analizar si si una ecuación diferencial es separable en las dos variables que tiene. Si ustedes se dan cuenta, podemos observar que aquí tiene diferencial de y con respecto a x. Pero en esta parte aparece una multiplicación y es importante observar esa multiplicación. Primero, que es una multiplicación, y segundo, que aquí está en términos de x y aquí está en términos de y. ¿Siempre será así? No, depende de las variables que usemos. Lo que sí va a ser así es que vamos a tener una multiplicación de diferentes funciones, y esto lo vamos a denotar porque esta g de x dice que es alguna expresión, la función tiene alguna expresión en términos de la variable x. Pero esta otra también es una función que está en términos, en este caso, de y. Y claramente tienen términos distintos, pero se están multiplicando. Eso es lo primero que tenemos que observar. Y vamos a ver un ejemplo para resolver, bueno, para observar si son separables o no. Aquí tengo un ejemplo. Y miren, si nosotros observamos en este ejemplo, pues podemos observar, ¿no? Tenemos aquí la derivada, aquí está la derivada. Tengo algo en términos de x, tengo algo en términos de x, ¿no? Tengo algo en términos de y, tengo algo en términos de y. Entonces, a final de cuentas, tiene la misma estructura. Entonces es separable. ¿Cómo podemos observar si es separable o cómo vemos esa separación? Con con un despeje simple, donde vamos a aplicar las operaciones contrarias de tal modo que de un lado quede una, una variable nada más, todas las expresiones de una variable, y del otro lado queden todas las expresiones de la otra variable. Solo que para este método, para este fin, debemos de hacer que el diferencial de y y el diferencial de x no queden como una división, sino que queden multiplicándose. Es decir, bueno, aquí justamente este diferencial de x me está estorbando de acuerdo a lo que dije. Me tengo que deshacer de él, pero ese diferencial de x está dividiendo. Aplico la operación contraria a dividir, que sería multiplicar por el diferencial de x, y lo tengo que hacer en ambos miembros para que esto sea posible. Cuando yo aplico esto, me va a quedar que del lado izquierdo solamente voy a tener el diferencial de y. Y ahora voy a observar que en el otro lado, pues no tengo solo una variable, tengo algunos términos en x, pero tengo esto que está en términos de y. Entonces, para deshacerme de él, como se están multiplicando esos tres elementos, lo que voy a hacer es aplicar la operación contraria, que sería dividir entre esto. Y del otro lado, pues también voy a voy a dividir entre esta expresión. Si yo hago esas operaciones simplificando, me voy a dar cuenta que 4y a la 3y más 5 sobre 4y a la 3y más 5 va a ser igual a 1, así que ya no lo pongo, y ya he separado las variables. En este caso, el propósito de este primer ejemplo es únicamente observar que puedo separar las variables.
Si se dan cuenta también, del lado izquierdo tengo expresiones que solo tienen la variable y. Y del lado derecho, las expresiones solo tienen la variable x. Ese es el propósito de este procedimiento, de separar las variables. Para el ejemplo 2, también lo que vamos a hacer es buscar que sean separables o ver si son separables o no. Entonces, el procedimiento sí es el mismo. Voy a intentar ver si al despejar puedo separar estas variables, la y con la y y la x con la x. Para empezar, me voy a deshacer de este entre y a la cuarta menos 4y con la operación contraria que sería pues multiplicar por 4 por y a la cuarta menos 4y y tengo que multiplicar en ambos miembros. Cuando yo aplico esas operaciones, pues me doy cuenta que 1 sobre y a la 4 menos 4y, que multiplica y a la cuarta menos 4y, pues es 1, no hace falta colocarlo, y queda de esta manera. Solamente me haría falta en este caso deshacerme de ese entre diferencial de x, y lo voy a hacer con su operación contraria, que sería multiplicar por el diferencial de x, perdón. Cuando yo aplico esto, me doy cuenta que pues en esta parte solo me queda esa multiplicación por el diferencial de y ya quedaron la y con y la x con la x. Entonces también en este caso puedo decir que es, vamos a ponerlo así, vamos a poner por lo tanto es separable. Perfecto. Vamos a ver si en este ejemplo 3 esto es separable. Los invitaría a intentar hacerlo por su cuenta, es decir, verificar si es separable inicialmente. Bueno, ya que pensaron un momento en cómo darle solución a esto, pues vamos a ver qué pasa. Miren, es común que lo primero que quieran hacer es como pues empezar a despejar. Aquí nos deshacemos de la y al cuadrado y nos deshacemos de esta parte. Es más, vamos a empezar con esto para que vean y para que quede como una idea un poquito más clara de qué sucede con esto. Me voy a deshacer de ese entre diferencial de x multiplicando por un diferencial de x, y lo voy a hacer en ambos miembros. Y una vez que yo indico que voy a hacer esa multiplicación, lo que voy a hacer, bueno, lo que voy a obtener es que aquí voy a tener un diferencial de y, ¿vale? Pero el problema que se encuentran muchas veces es esto, porque esa tiene las dos. Sin embargo, para poder darle solución a esta pequeña situación, debemos de recordar un conocimiento que voy a poner por acá en otra sección, para que lo recuerden. Y lo voy a poner en términos de x. Es una propiedad los, de los exponentes cuando tenemos la misma base. Y vamos a ponerle, si yo tengo x elevado a una potencia multiplicado por x elevado a otra potencia, como resultado voy a tener pues, la misma base, es la misma base, ¿no? Pero va a estar elevado a la suma de esas potencias, ¿cierto? Ok. Esto debieron de verlo en propedéutico de nivel superior, en nivel medio superior y en la secundaria, ¿vale? Nada más que probablemente lo que sucedió es que en ese momento decían, ah, pues sí, ¿no? Si tengo x a la
por x a la b, pues el resultado es x a la a más b. Sin embargo, cuando uno se pone a pensar, significa entonces que si yo tengo x a la a más b, eso va a ser igual a x a la a por x a la b. Justo como tengo esta situación. Por lo tanto, aquí lo que puedo hacer es pues cambiarlo y decir, entonces yo voy a tener aquí e a la 3x por a la e a la 4y. Y entonces, de esta manera, ustedes pueden observar, solamente los voy a reacomodar, nada más, para que queden la x con la x y la y con la y. Está. Entonces pueden observar que ya es mucho más fácil resolver esta situación. No quiero tener y en este lado, entonces voy a dividir entre y al cuadrado e a la 4y. Y como hice esto, también tengo que dividir entre la misma cantidad y el otro miembro. A la hora de aplicar esto, me voy a dar cuenta que y al cuadrado e a la 4y entre y al cuadrado e a la 4y es 1, entonces no hace falta ponerlo, y ya he separado las variables. Por lo tanto, por lo tanto, es separable. Perfecto. Tenemos ahora este otro ejemplo. Al igual, antes de que escuchen la explicación, los invito a que intenten resolverlo con el conocimiento que hemos visto hasta el momento. Muy bien, miren, fíjense que la mayoría o muchas personas cuando intentan separar esto, lo primero que hacen es deshacerse de esta división entre el diferencial de x, pero eso multiplica a los dos. Y cuando quieren despejar de nuevo, no funciona. O algunos otros se deshacen de esta y primero, pero luego al querer quitar el diferencial de x ya no queda tampoco. Em, pero la verdad es que el conocimiento soluciona esto sin necesidad de hacerle nada. Porque en la primera parte, en lo primero que vimos, en la definición, dice que si tiene esta estructura es separable. Pero entonces aquí dice algo en términos de x por algo en términos de y. Y esta no cumple. Y a pesar de que se vea más sencilla que los otros, pues desde ahí nosotros podemos decir que no es separable. ¿Vale? Perfecto. Recuerdan que el tema se llama métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta parte vamos a utilizar el conocimiento que hemos analizado en estos momentos, pero ya vamos a usar variables separables para darle solución, para encontrar una ecuación diferencial. Bueno, la solución de una ecuación diferencial, ¿va? Lo primero es justamente la misma parte, ver si son separables. Antes de ver el procedimiento, pues los invito también, antes de escucharme, los invito también a intentarlo. Veamos. Lo primero, pues es deshacernos de alguna parte que tenga diferencial de ese lado. Yo voy a quitar esto. Voy a poner más y por el diferencial de x y lo voy a hacer también en el otro miembro. De tal manera que, de tal manera que, pues aquí solamente me queda y por el diferencial de x y aquí solamente me queda
1 más x que multiplica el diferencial de y. Y luego, la verdad que podría hacer esto en un solo momento, ¿eh? Vamos a hacerlo en un solo momento. Podría dividir esto directamente entre 1 más x y por lo tanto aquí también divido entre 1 más x. Y esta y que está aquí, que no la quiero de ese lado, pues hago la operación contraria. Aquí está multiplicando al diferencial de x, pues divido entre y. Y aquí también divido entre y. ¿Va? A la hora de aplicar esto, me voy a dar cuenta que pues 1 más x entre 1 más x, pues me da 1. Y aquí y entre y, pues también me va a dar... Ah, lo hice en el otro. Lo hice en el otro. Lo voy a bajar. Vale. Este paso era de acá. Ahí está. Eh, y ya quedó separado. O sea, son separables, ¿no? Ya vimos, hasta aquí habíamos visto el procedimiento. Pero ahora vamos a darle solución. ¿Cómo le vamos a dar solución? Pues para darle solución tenemos que deshacernos de esos diferenciales que están ahí. Y para deshacernos de esos diferenciales, pues yo aquí tengo que aplicarle una integral, ¿vale? Pero estoy aplicando una integral al lado izquierdo. Por lo tanto, tengo que aplicar integral al lado derecho. Y tengo que solucionar esas integrales. Bueno, muchachos, cuando ustedes ven esto, ya vieron cálculo integral y entonces saben que el resultado de esta integral es el logaritmo natural del valor absoluto de y más c, y que esta sería pues el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x. Bueno, yo lo voy a voltear, le voy a poner x más 1 más c, pero fíjense, cuando nosotros estamos viendo estas integrales, siempre debemos de poner más c, pero son funciones, me resultan funciones distintas. Por lo tanto, esta es una constante, sí, pero debe ser diferente a la otra. Ahorita en este momento, y solo por esta ocasión, pues vamos a ver esta diferencia y ya luego les digo qué hacer con ellas. Vamos a tener la primera constante y vamos a tener aquí pues como la segunda constante. Y les quiero decir que cuando nosotros tenemos una situación como esta, pues podríamos hacer un pequeño despeje de las constantes para que queden solamente en una sección. Y entonces aquí está constante 1, me deshago de ella con su operación contraria, que sería menos constante 1. Y aquí voy a poner menos constante 1. Cuando yo hago esto de aquí, pues aquí ya no va a aparecer. Y la verdad es que, ¿qué me resultaría de restar dos constantes? ¿Qué va a salir? ¿Qué tipo de resultado voy a tener si resto dos constantes? Pues otra constante, ¿verdad? ¿Cuál? Pues no sé bien. No sé bien cuál. Pues así que ahorita le voy a poner pues C3, ¿no? Porque estoy diciendo que es una constante diferente a las otras dos, ¿va? La voy a dejar así de momento. Ahora, muchachos, yo les dije que cuando estamos intentando encontrar la solución de una ecuación diferencial, lo que estamos buscando es la función original de donde surgen esas derivadas. Por lo tanto, yo lo que quiero aquí es y. Y esto significa en este ejercicio que tengo que despejar y. Por lo tanto,
tenemos que aplicar la operación contraria que para el logaritmo natural efectivamente es el exponencial. Vamos a poner e elevado al logaritmo natural. Pero ¿qué creen, muchachos? En esta ecuación, nosotros al lado izquierdo le acabamos de poner un exponencial y hemos alterado ese equilibrio de la ecuación. Por lo tanto, en esta otra también tendríamos que ponerle un exponencial. Vamos a ponerle exponencial de todo esto, ¿va? Perfecto. ¿Y qué pasa con esto, muchachos? Que a la hora de yo aplicar este exponencial del lado izquierdo, el exponencial con el logaritmo se va. Pero aquí no es tan directo porque tengo este simbolito de más. ¿Qué tendría que hacer para poder despejar, para poder simplificar esto? Lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? La propiedad de los exponentes que dice que si tienes la misma base, multiplicas dos exponentes diferentes, da la base con la suma de los exponentes y el proceso contrario, ¿no? Porque aquí hay la suma de dos exponentes. Entonces, lo que vamos a hacer es pues, dejar ese exponencial ahí y vamos a decirle, ¿sabes qué? C3, vamos a ponerte por separado. Al final de cuentas es lo mismo, equivale a lo mismo y vamos a ponerlo así. ¿Va? Y entonces nos vamos a encontrar con una pequeña situación muy agradable. Primero, pues ya justamente este exponencial elevado al logaritmo natural de x más 1 nos va a dar x más 1. Algunos le ponen por acá la consideración de que es más menos. De repente algunos le ponen esto y de repente algunos no lo ponen, pero al final de cuentas sabemos que existe por ahí esa parte por el valor absoluto. Va. Lo voy a dejar, no, mejor se lo quito. Ahí está. ¿Y qué pasa si yo elevo e, que es una constante, si yo lo elevo a otra constante? ¿Qué voy a tener como resultado? ¿Qué tipo de valor voy a tener como resultado? Así es. Si pensaste que e, que es una constante, al elevarse a otra constante da una constante, pues estás en lo cierto. Y aquí podríamos ponerle C4, pero la verdad, muchachos, vamos a ponerle justo esa C, ¿vale? Muchas personas ya no, yo la voy a cambiar de lugar nada más. Muchas personas ya no van poniendo como esa C1, C2, C3. Nada más dicen, bueno, la interacción entre estas constantes, ¿qué pasa? Pues me da una constante y le ponen C. Lo más adecuado sería hacerlo así como lo hicimos, ponerle uno 2 3 porque estamos diciendo que es una diferente. Pero al final de cuentas sí, nos da una constante. Y esta muchachos, es la solución de mi ecuación diferencial ordinaria. Listo. Muy bien, ahora vamos a intentar comprobar si la ecuación, diferencial, bueno, si la solución es correcta. ¿Vale? Para esto veamos aquí en dónde queda mejor. Yo creo que de esta podemos tomar la estructura necesaria. Aquí necesito tener la derivada. Estos diferenciales independientes no me dan la derivada, entonces necesito la derivada como tal. Por lo tanto, me voy a deshacer de este diferencial de x con su operación contraria, que sería pues, dividir entre el diferencial de x. Y esta también la pongo como dividiendo entre el diferencial de x. Con este pequeño procedimiento
yo lo que voy a obtener es justo aquí esta derivada, que es lo que necesito, ¿va? Y entonces tengo y y tengo la derivada. Y entonces significa que lo que yo necesito para tratar de observar si esto es correcto es y la derivada de y. Aquí tengo, lo voy a hacer en una sección aparte para tratar de identificar que es algo distinto. Aquí tengo el valor de y, necesito la derivada. La derivada la voy a hacer pues, igual que siempre. Voy a obtener pues la derivada de esto. La derivada de esto sería ah, c por la derivada de x. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. C por 1 me da c. Ahí está, listo. Y esos dos valores los voy a sustituir en esa estructura. ¿Vale? En esa estructura voy a decir entonces, a ver, mi derivada es c. Entonces, en lugar de esto, voy a poner c. Y en lugar de y, voy a poner esto de aquí. Y entonces aquí me preguntaría, el miembro izquierdo, el lado izquierdo, es exactamente igual al lado derecho. Sí, están un poco desordenados, pero la verdad es que solo hace falta decir, pues en lugar de ponerlo aquí, lo pongo al principio. En lugar de tenerlo así, pues lo pongo de esta manera. Estaban nada más desordenados, pero sí, son exactamente iguales. Y por lo tanto, la solución es correcta.